Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl Hidalgo López y les voy a hablar acerca del tema formulación y evaluación de proyectos de inversión. Y para esto he preparado lo siguiente. Considerando el tema de formulación y evaluación de proyectos de inversión, vamos a ver la primera diapositiva hablando de la introducción. Se hablará acerca del análisis estructural de la industria, los indicadores de viabilidad comercial y la evaluación financiera de rentabilidad del proyecto, lo cual está basado en las condiciones y estrategias que se pueden desempeñar a partir de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, pero también con los elementos de Porter los cuales veremos a continuación, y también así como algunos indicadores derivados de matemáticas financieras y el valor actual neto y la interna de retorno, lo cual también es muy relevante. El análisis estructural de una industria. ¿Cómo pueden las cinco fuerzas de Porter ayudarnos a identificar no solo las amenazas, sino también las oportunidades de negocio en una industria, especialmente en un entorno económico volátil como el actual? Me gustaría hablar de confianza, porque teniendo estas fuerzas como competidores, proveedores, compradores, sustitutos o participantes potenciales, se debe entender también que hay un diferenciador y a partir de ese diferenciador puede uno continuar operando, trabajando, vendiendo, produciendo y también haciendo acuerdos tanto con los proveedores como con los clientes, lo cual es muy importante. La confianza por eso es lo más importante y en un entorno volátil, dentro de la probabilidad y números que puede haber en el ambiente, derivados de estas actividades, lo más importante siempre es conservarlo porque la confianza de que los productos son de calidad y se entregan en tiempo es fundamental y esto lo da a partir de ese diferenciador de entender estas fuerzas. Vamos a continuación. En indicadores de viabilidad comercial, respondiendo a la pregunta, al planear un proyecto, ¿por qué es crucial diferenciar entre el momento cero y el momento cero prima? ¿Y cómo impacta esta distinción en la evaluación real de la rentabilidad de una inversión? Me gustaría decir que entendiendo el momento cero como hoy, el momento cero prima como el momento listo para operar, tiene que ver mucho con la inversión, porque si el financiamiento o inversión ya está listo, está ya depositado y ya está corriendo tanto el interés o la inflación, debemos entender que ya debe empezarse a vender, producir y vender, dependiendo del giro, pero no se puede desplazar más ese momento. Porque si no hay ventas, no hay forma de pagar lo que sea deuda y por lo tanto puede en algún momento, incluso tal vez sin operar o empezando a operar, poder ya no continuar con el negocio y perder la inversión. Por eso es muy importante conocer esto, tener un cronograma y empezar a trabajarlo. Lo cual nos lleva a lo siguiente. La evaluación financiera de rentabilidad de un proyecto. Dice, si el flujo de caja es el termómetro financiero de un proyecto, ¿cómo podemos usar el análisis de sensibilidad para anticipar escenarios de riesgo y tomar decisiones más robustas frente a la incertidumbre? Y me gustaría comentar que cuando se entiende las variables críticas del proyecto, será más fácil de esta forma entender cuáles son esas variables mínimas para que pueda operar y por lo tanto, en un caso extremo de riesgo o caso negativo, saber hasta qué punto puede seguir siendo rentable el negocio y por lo tanto podrá permitir evaluar y ajustar lo necesario para que pueda seguir siendo competitivo y lo cual se espera que continúe en el negocio, porque hacerlo por un tiempo fijo y a largo plazo regularmente se necesita que haya cierta probabilidad o cierta seguridad. Entonces por eso es muy importante. Y cierro con mis conclusiones. Respecto a las oportunidades de negocio ante incertidumbre, se habló de confianza y cómo las fuerzas de Porter, de los diferentes competidores, entender el diferenciador, nos permite hacer tratos con algunos y entender que aunque haya competidores o potenciales sustitutos que quisieran entrar, los diferenciadores serán lo más importante junto con la confianza. Y respecto al financiamiento e inicio de pagos, como se mencionó, una vez que se tiene el dinero, hay que empezar a operar, porque el interés nos va a vencer y eso sería muy malo para el negocio. Y por último, en escenarios y decisiones, entendiendo el valor actual neto y la tasa interna de retorno, nos permitirá saber qué tan viable puede ser y por lo tanto, dentro de las variables críticas, qué se puede ajustar y cómo vender mejor. Finalmente, digo, estas son mis conclusiones. Mi nombre es Luis Raúl Hidalgo López y agradezco por la atención prestada a esta presentación. Muchas gracias.